¿Por qué España sí y Perú no? Si pones a un niño peruano de 8 años y a un niño español de la misma edad a jugar con la misma pelota en igualdad de condiciones, el peruano probablemente lo deje sentado con una gambeta. El talento de nuestra calle, de nuestro país, no es un mito, es una realidad. Pero los años pasan, llega el profesionalismo y el abismo se abre. ¿Por qué si el balón es el mismo y la materia prima es incluso más desequilibrante, el jugador peruano se apaga y el europeo compite en la élite mundial? Durante años nos han dicho que es por falta de disciplina, falta de físico o de presupuesto, pero la verdadera respuesta por la que España sí y Perú no está en los pies de nuestros jugadores, está en cómo sus cerebros fueron programados y cómo sus entornos construyeron ese talento. ¿Qué probabilidad había que Lionel Messi sea Messi debutando en un equipo de primera división argentina y no en la Masía, un lugar donde obviamente construyó su talento? Para entender el modelo de éxito español y por qué aplasta el nuestro, tenemos que dejar de lado la pizarra táctica. En España la formación base desde los 8 años no busca enseñar a jugar, sino busca entrenar la anticipación. ¿Pero qué significa esto? Que el cerebro del jugador europeo aprende a procesar el espacio antes de recibir el balón, porque la estructura colectiva de su equipo ya lee las opciones disponibles. El juego es un algoritmo espacial. Empiezan a jugar antes de tener el balón. ¿Cuánto tiempo en promedio, y te pregunto, tiene un jugador de fútbol el balón en 90 minutos? Menos de 5 minutos exagerando. ¿Qué haces entonces con los 85 minutos restantes? En Perú dejamos que el jugador crezca confiando puramente en su talento individual. Pero ¿qué pasa cuando ese jugador llega a la profesional o a la selección? Obviamente se choca con un muro invisible. El fútbol moderno no lo espera. Los espacios se reducen a cero, las líneas están sincronizadas y el juego exige velocidad mental a un toque. Como el jugador peruano nunca fue educado tácticamente para resolver este tipo de problemas complejos en bloque, su instinto de la calle se ahoga contra un estilo automatizado. No nos ganan porque corren más o porque tienen talento, nos ganan porque entienden mejor el juego. Y esto nos lleva a un elefante grande en la habitación. ¿Por qué nuestros clubes no cambian esto siendo tan evidente? Y la respuesta es simple: porque el fútbol peruano vive atrapado en el cortoplacismo más absoluto. Un directivo de un club de Liga 1 cuya continuidad depende enteramente de ganar el partido del próximo fin de semana jamás va a invertir 6 u 8 años en un proyecto metodológico de divisiones menores. El sistema premia al bombero que apaga el incendio hoy y no al arquitecto que diseña los cimientos del mañana. Las exigencias de licencia de menores de la Federación Peruana de Fútbol muchas veces se reducen a un trámite burocrático de papel. Se cumple para pasar la revisión, pero en práctica la mayoría de clubes no lo utiliza. El presupuesto, la infraestructura formativa, la tecnología, el análisis de rendimiento y las metodologías científicas se marginan. En España las reglas de juego son claras y por ley. La ley del deporte y los estatutos de control económico de la liga, vigentes desde el año 2013, exigen que a cada club presente sus presupuestos antes de empezar la temporada. Si un club gasta más de lo que ingresa de forma real o arrastra deudas fiscales, la liga le prohíbe inscribir jugadores. Ya lo vimos en Barcelona, por ejemplo. Ningún club puede ganar más de lo que tiene. ¿Y cuál es el resultado? Que los clubes están obligados a sanear sus finanzas, invertir de manera masiva en infraestructura y divisiones menores, porque el sistema lo pide y lo necesita. Si lo extrapolamos al caso del Perú, aquí operamos bajo el rendimiento de licencias de la Federación Peruana de Fútbol y las leyes de reestructuración de los clubes. ¿Cuál es el resultado en la práctica? Que durante décadas los clubes enteros han arrastrado deudas millonarias con la SUNAT y los acreedores privados no tienen un castigo inmediato por infringir este límite salarial. Tenemos clubes que pagan deudas en 30 años. Un club peruano en crisis financiera puede seguir endeudándose para traer jugadores extranjeros y de los caros porque el sistema no audita de forma impecable el origen de sus ingresos. Otro punto importante es que en España los criterios de homologación de las canteras de la Real Federación Española de Fútbol y las exigencias de licencias de la UEFA son estrictas. Para que un club juegue profesionalmente por ley debe mantener filiales en categorías competitivas e infraestructuras con canchas homologadas. Y una norma categórica es que el 100% de entrenadores de las divisiones menores deben poseer licencia UEFA Pro o UEFA A. ¿Qué pasa en el Perú? El manual de licencias de la Federación Peruana de Fútbol exige sobre el papel que los clubes de la Liga 1 tengan categorías menores. Pero en el día a día la realidad es otra. Presupuestos que no son acordes y entrenadores mal remunerados, canchas en mal estados y títulos que muchas veces se consiguen mediante validaciones rápidas. Exigimos resultados de primer mundo con normas de papel y una estabilidad dirigencial
que es una constante histórica. Pero alrededor de todo esto siempre hay una pregunta que muchos se hacen pero poco se responde. ¿Por qué en Europa a veces terminan sacando jugadores tan robóticos, predecibles y sin chispa? ¿Y qué es lo que el fútbol peruano tiene de sobra en sus laboratorios que quizás el Real Madrid o el Barcelona no tengan? El primer aspecto en donde el fútbol peruano supera quizás el español es en la resiliencia y la gestión mental. En Europa el jugador de la cantera elite vive en una burbuja de perfección. Desde los 10 años se entrena en canchas con un buen césped, con horarios exactos, con una logística impecable y con nutricionistas y un cuerpo técnico de primer nivel. ¿Cuál es el problema de ese entorno? Es que todo termina siendo un laboratorio. Que cuando el partido se pone complicado o feo, como lo vimos en Francia, Paraguay, el jugador europeo sufre porque no están acostumbrados a ese tipo de juego. ¿Qué pasa con el futbolista peruano en cambio? Juega en canchas de tierra irregulares, en donde lidia con la informalidad administrativa, con la corrupción, con retazos, con falta de recursos muchas veces. Esa fricción hace que nuestro futbolista constantemente muestre una capacidad de adaptarse mentalmente al entorno. El jugador peruano está resolviendo situaciones en su día a día y es esa resiliencia competitiva la que quizás con el talento lo puede llevar más lejos, pero le falta una estructura. La metodología europea es brillante para ordenar a un equipo colectivamente, pero como efecto secundario a veces uniformiza al jugador. Juegan a dos toques y cumplen con un libreto, lo vimos a veces la selección española, que se aburguesa con un toque, con un juego de posición largo, que tiene una idea así, a veces es cansino, aburrido, es un estilo, es muy robótico, y muchas veces ese tipo de jugadores saliéndose del molde no destacan. En el Perú necesitamos un ecosistema que nutra al futbolista en cuanto a sus categorías bases. En el fútbol peruano necesitamos un ecosistema en donde nuestro futbolista peruano destaque, una infraestructura de primer nivel y entrenadores también homologados, porque si no va a ser muy complicado competir. Es por eso principalmente que España sí y Perú no en ese tipo de cosas, porque España tiene entrenadores de primer nivel y que están con un sueldo acordes a lo que se necesita. Más formadores que entrenadores que solo busquen ganar. En el fútbol peruano estamos años luz de competir el primer nivel si es que no corregimos este tipo de actos y va a ser muy complicado conseguir esta si no corregimos eso.